A ver. Tenemos 20 personas. 22 personas. Buenos días. Buen día. Voy a esperar un minutito más. Ahí tenemos ya 23 personas. 23. 24. Ya, vamos a esperar a que el reloj dé las 11:13 y ahí empezamos. A ver si se conecta alguien más, no sé, puede ser. El otro día estaba analizando y me di cuenta que tenía algunos nombres futbolísticos o deportivos. Creo que tengo un Jorge Valdivia por ahí y me parece mucho que un Fernando González, no estoy seguro. Ya, ok. Vamos entonces a comenzar. Vamos a poner la lista de participantes por si se une alguien más. Vamos a poner el chat a la vista por si hay comentarios. Y empezamos. Ok, la clase de ayer terminamos con un ejemplo de un algoritmo que era el siguiente. Así mismo. Entonces, la gracia de esta vista, de este algoritmo que vemos acá, es que, ahí se unieron un par de personas más, es que nosotros no podemos llegar y hacer el análisis normal de manera de sacar una fórmula que pudiéramos clasificar en un teta, por ejemplo. Por lo menos no directamente. Bueno, en este ejemplo sí, pero puede complicársenos un poco, ¿no? Y entonces nosotros identificábamos cuál era la operación relevante, que en este caso es la multiplicación, y procedíamos a identificar cuántas multiplicaciones había en este pedazo de código. Entonces, en esta línea no hay ninguna multiplicación. En esta línea tenemos una multiplicación acá, pero además tenemos las multiplicaciones que están dentro de esto, porque acá estoy haciendo una llamada a código. Por lo tanto, aquí hay código. Porque recordemos que el computador siempre funciona de manera de instrucciones una después de otra. Entonces, lo que se hace cuando se computa, cuando se compila, es que ahí se pega más código. ¿Cuánto código? No tenemos idea por ahora, depende de la condición de cierre. Entonces, lo que nosotros hacemos, es decir, bueno, si factorial de n demora t de n instrucciones relevantes, y en ella hay una más factorial de n-1, por lo tanto acá es el tiempo de n considerando n-1 el tamaño de la entrada. Así que ahí tenemos una fórmula que se llama, que nos representará el tiempo, el uso temporal,
de recursos de esta ecuación. Digo, perdón, ecuaciones, es código. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cuál es el comportamiento asintótico de TDN si es que lo escribimos de esa forma? De ahí nace nuestra motivación para estudiar lo que se denomina los métodos de resolución recursiva. De manera de que podamos resolver una ecuación recursiva y saber cuál es su uso temporal de recursos. Entonces, el primer método que vamos a ver se llama sustitución forward. Forward. Creo que esta D, ¿no? Es forward, así. Si mi inglés no me falla, es así. Ahí está. ¿De qué se trata? Se trata, este es un método muy simple, y por lo tanto, al ser demasiado simple, su poder de cálculo no es tan alto. Es empezar a ver qué pasa. Por ejemplo, ¿cuánto vale t de 0? T de 0, si nos acordamos de la ecuación, cuando valía 0, t de 0 vale 1. Luego cuando teníamos, t de 0, perdón, no hace ninguna multiplicación, es 0. T de 1, podemos aplicar la fórmula, es 1 más t de 0. Pero t de 0 sabemos que es 0. Por lo tanto, esto es 1. T de 1, digo t de 2, es 1 más t de 1. Pero t de 1 es 1, así que el resultado es 2. Por lo tanto, si seguimos en esta senda, t de k es ¿cuánto? Tenemos 1, 2, 3, 4, así que probablemente t de k es k. Entonces, si t de k resulta ser k, entonces eso implica que t de n es n. Es simplemente ver un patrón. ¿Alguna consulta? Todo. Ya. De acuerdo. Tanto como la sustitución forward, existe la sustitución backward. En vez de la forward, tenemos la sustitución backward. Que lo que hace es, ¿eso es de comportamiento lineal? Sí, claro. Lo que hace en este caso es empezar desde adelante. Si t de n es 1 más t de n menos 1. Pero resulta que t de n es igual a 1 más t de n menos 1, por definición, es 1 más t de n menos 2. Y luego, si seguimos con la misma senda, 1 más 1 más 1 más t de n menos 3. 1 más 1 más 1 más 1 más t de n menos 4. Hasta 1 más 1, ¿cuántas veces? N veces más t de 0. Y vale 0. Por lo tanto, esto es n. Entonces, claro, está la sustitución forward y la sustitución backward, que lo que nos hace es simplemente ver un patrón y tratar de reconocer qué es lo que pasa.
Pero eso está muy bien y bonito mientras tengamos cosas simples. Pero no sé, supongamos que tenemos algo un poco más complejo. Por ejemplo, algo así. Entonces, supongamos que tenemos algo así y tendríamos t de 0, supongamos que t de 0 vale 0. Entonces tendríamos t de 1 vale logaritmo en base a 2 de 1, que es 0, más t de 0, eso da 0. T de 2 tendríamos 1 más t de 1 vale 1. T de 4 tendríamos 2 más t de 3. Ay, pero el 3 no lo calculé. Pero t de 3, sí, tengo que calcular t de 3. T de 3 es logaritmo en 3. Esto es 1 punto y algo, más t de 2, que t de 2 es 1, así que esto nos da 2.3. Entonces luego tenemos t de 4, es 1 más t de 3, y esto nos da 3. No sé. Entonces, ¿podríamos adivinar cuánto vale t de k? No se ve tan fácil. Entonces, ahí es donde nos cae la limitación del método de sustitución forward y de sustitución backward, cuando no podemos encontrar el patrón. Ahora, ustedes me dirán, bueno, profe, ¿y qué hacemos en el caso que tenemos ahí arriba? En el caso que tenemos acá arriba, podemos hacer algo un poco más interesante. Supongamos que tenemos una generalidad. Nuestra generalidad va a ser que aquí tenemos un ADN. ADN es un término que dependerá de n. No sé en qué sentido depende de n, pero depende de n. Por ejemplo, log de n depende de n, n más 1 depende de n, de ese tipo, ¿ya? Dado esta generalidad, uno puede tener que t de n es a sub n más t de n menos 1. Pero t de n menos 1, dada la fórmula de acá arriba, es a de n menos 1 más t de n menos 2. Si seguimos esta senda, nos vamos a dar cuenta que tenemos de esta manera a de n menos 2 más t de n menos 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a obtener es la sumatoria de i igual 1 hasta n de a sub n más t de 0. Esta fórmula general se denomina telescópica, o la resolución de la recursividad telescópica. Esta forma se llama forma telescópica, forma de recurrencia telescópica, y se da si y solo si tenemos n por un lado y n menos 1 por el otro. Entonces, si usted tiene t de n de un lado y t de n menos 1 por el otro, sí, solo sí, inmediatamente usted no tiene para qué hacer todo este chanchullo, usted inmediatamente aplica esto. Inmediatamente. No necesita demostrar nada. Por lo tanto, Profesor, cuando dice que se aplica eso, se aplica por la sumatoria más T0, ¿cierto? sí, T0 siempre se puede asumir constante porque está, aunque no te dé la información.
Por ejemplo, supongamos que tenemos t de n es igual al logaritmo en base 2 de n más t de n menos 1. Entonces, t de 0 vale algo, que no tengo idea qué es, pero claramente es constante. Entonces vamos a tener lo siguiente. Como esto está en forma telescópica, entonces yo digo, por telescópica, t de n va a valer sumatoria desde i igual 1 hasta n de log en base 2 de i más t de 0. Y esto, si yo aplico notación asintótica, la constante me da lo mismo, así que lo que quiero es el valor de esto. Y, insisto, nosotros aquí podemos ver nuestro recetario. Vamos a cualquier recetario en internet y veamos cuánto vale la sumatoria del logaritmo. A ver, sumatoria del logaritmo, sumatoria de un logaritmo, ¿va? Sumatoria de logaritmo. Ah, bueno, en todo caso la sumatoria del logaritmo no es la gran cosa. A ver. La sumatoria del logaritmo es 1 por 2 por 3 por 4. Esto es log n factorial. Claro, porque uno tiene log de 1 más log de 2 más log de 3. Y usted sabe que si tiene log de A más log de B, esto es igual log de A por B. Entonces sí, es logaritmo de n factorial. Y logaritmo de n factorial se puede demostrar por un teorema que hay por ahí, que esto es n log n. Aproximadamente. Entonces, comportamiento sintótico es el mismo. A ver, déjeme acordar. Log n factorial. Quiero acordarme del nombre del teorema. A ver. ¿Cómo se llama el teorema? Bueno, no está el algoritmo, no está el teorema. No puedo encontrar el teorema. Pero en todo caso, claro, esto es... el argumento no es difícil de entender. Por un lado, voy a demostrar esta parte de acá abajo. Esto. ¿Ya? Antes de eso, ¿se entiende este método? Sí, pero profe, ¿qué dice al final? ¿N logaritmo de n? Sí, sí, lo que pasa es que debería haberlo escrito con precisión. Profesor, disculpe, una consulta. ¿Tiene por casualidad la diapositiva anterior o esto es una pizarra solamente? Esto es pizarra, pero sí, puedo retroceder. ¿Qué necesito? En la parte donde tenía n igual sumatoria i igual 1 hasta ¿Esto? n de an más t0, Ajá. ese mismo. Era an, la i no hay ninguna i abajo, Perdón. no es ai o no. Ya. Perdón, sí, obvio. A veces llego y anoto y no me doy cuenta que cometo errores. Bien, demasiado brillante. Así que sí, obviamente, es A sub i, no A sub n, porque acá tengo n, acá tengo n-1, n-2 hasta 0, digo hasta 1. Entonces, por lo tanto, la sumatoria sobre A sub i, porque no tengo a n veces, tengo a i, a 1, a 2, a 3, a 4, etc. Entonces sí, me equivoqué en anotar. Ya, entonces, ahora ya no puedo adelantarme, así que voy a tener que escribirlo de nuevo.
porque sí. Perdón. Entonces, tenemos TDN igual, este es un ejemplo, insisto, log en base 2 DN más TDN menos 1, y uno aplicando lo anterior, telescópica, uno decía simplemente que TDN es igual a la sumatoria de I igual 1 hasta N de A sub I. Si esto es A sub N, si A sub N es log en base 2 de N, entonces A sub I es log en base 2 de I. Así que esto es log en base 2 de I más T de 0 según el teorema. Y esto simplemente es teta de logaritmo en base 2 de n factorial. Ya. Hasta acá. ¿Algún problema? ¿Alguna duda? Porque que la sumatoria sea igual a eso, insisto, es por la propiedad de logaritmos. La suma de logaritmos es igual al logaritmo de la multiplicación de los términos. Entonces, ahora, obteniendo eso, obviamente, log n factorial no es muy comparable. Así que yo prefiero dejarlo en términos mejores. Yo voy a demostrar ahora, perdón, que log n factorial pertenece a n log n, que es lo mismo. Entonces, primero, como log n factorial es log de 1 más log de 2 más log de 3 hasta log de n, entonces, claramente log de n factorial es menor que log n más log n más log n, más log n, y eso es igual a n veces log n. Así que log n factorial está acotado por arriba por n log n. ¿Ya? Por otra parte, log n factorial, que de nuevo es igual a log 1 más log 2 más log 3 más log n medios más log n medios más 1 más log n más log n, n medios más 1, n medios más 2, n medios más 3, hasta log n, claramente es mayor que si nosotros le quitamos todo eso y empezamos del log n medios. Entonces empezamos log n medios más log n medios más 1 más log n. Y esto, obviamente, también es mayor a log n medios más log n medios más log n medios, hasta log n medios. Entonces, ¿qué hice? Primero, le quité la mitad del log 1 hasta el log n medios menos 1, y después cada uno de los componentes siguientes, log n medios más 1, log n medios más 2, log n medios más 3, hasta log n, cada uno los reemplacé por log n medios. Y esto es exactamente igual a n medios por log de n medios. O sea, log n factorial está acotado por arriba por n log n, y log de n factorial está acotado por abajo
por n medios log de n medios. Pero como estamos hablando de notación asintótica, significa que las constantes, ¿qué pasa con las constantes? ¿Qué pasa con las constantes cuando estamos trabajando con notación asintótica? No importan. Exactamente. Así que esto es cierto. N factorial está acotado por arriba y por abajo por n log n. Por lo tanto, tenemos que t de n log en base 2 de n más t de n menos 1 por telescópica. Tenemos que t de n es, vamos ahora sí a terminar todo, sumatoria de n igual 1 hasta n de log de i igual 1, de log en base 2 de i más t de 0. Esto inmediatamente es teta de n, de log en base 2 de n factorial, que por el último resultado que tuvimos ahí, que tiene el nombre, es un teorema, pero insisto, no me acuerdo el nombre del teorema, así que se los tuve que demostrar yo, es lo mismo que n log. El teorema que se me olvidó el nombre y por lo tanto tuve que demostrar. ¿Ya? Entonces, imagínense, no sé, que estamos haciendo una función recursiva donde en cada paso de la función recursiva nosotros hacemos una búsqueda binaria. ¿Cuánto se demora eso? N log n. ¿Alguna duda o consulta hasta ahí? Profe, Uh-huh. ¿qué dice dónde está la sumatoria? El logaritmo. Asumo siempre que me están poniendo atención y escribo la rápida, así que ahora tengo que escribir con mucho cuidado. Igual 1. ¿Ahí sí? Sí, gracias. Ya, perfecto. Entonces, claro. Ahora, ustedes me pueden llegar y decir, oiga, profe, pero resulta que si es que tenemos la telescópica, entonces, ahora, ¿para qué ocupamos la sustitución backward y la sustitución forward? Bueno, la sustitución forward y backward igual sirven porque hay casos que no podemos aplicar la telescópica. Por ejemplo, imagínense que tenemos... Déjenme pensar un poquito. Imagínense que tenemos la búsqueda binaria de antes, pero esta vez la voy a escribir como su versión recursiva. Búsqueda binaria recursiva de, voy a buscar el elemento S en el arreglo A, suponiendo A está ordenado. Entonces, lo que hago acá es que si S es exactamente igual a A en el tamaño de A medios, entonces return, no return, es, sí, retorno la posición A medios. Si no, bueno, obviamente me faltó una condición acá. Me faltó una condición. ¿Me faltó una condición? Sí, sí me faltó una condición. Si el tamaño de A es 0, lo que retorno es menos 1. Y aquí, esto es, si no, estoy escribiendo en español ahora, si no, y si no, lo que hago es que
si no, y S es mayor a A de A medios. Si pasa eso, lo que hago es retornar, es mayor, por lo tanto tengo que retornar la búsqueda binaria recursiva de S en A orientado desde la mitad a medios hasta el completo. Y si no, lo que hago es retornar la recursiva, pero esta vez en la primera mitad, desde 0 hasta a medios. Así tenemos una búsqueda recursiva, pero, o sea, una búsqueda binaria escrita de manera recursiva. La función relevante, la operación relevante, claramente, ¿cuál es? ¿Cuál es? Estoy haciendo una búsqueda binaria. ¿Cuál sería la función relevante? La comparación. Ya, listo. Entonces, asumamos que estas es de periodo cronológico. Entonces, tenemos el tiempo, considerando que la entrada es de tamaño n, estamos haciendo una o dos comparaciones, en realidad no me importa, voy a decir que es orden 1, porque imagínense que hago una o dos, me da lo mismo, porque es constante, más, ¿cuántas llamadas recursivas hago? ¿Cuántas llamadas recursivas hago? ¿Dos? No, no hago dos. ¿Por qué? Porque tengo un si no. O sea, hago esta o exclusivamente esta. Incluso puede ser que no haga ninguna. Entonces, en el peor caso, hago una, porque voy por un camino o el otro. En el mejor caso no hago ninguna, estamos de acuerdo. Pero en el peor hago una. Así que esto le vamos a poner worst. Entonces, en el peor caso hago una, insisto, y si acá el tamaño es n, acá o acá, ¿cuál sería el argumento? Recordemos, estamos buscando la mitad izquierda o la mitad derecha. ¿Cuál sería el argumento entonces acá que tengo que poner aquí? Exactamente, n medios. Entonces, si se fija, nosotros acá no tenemos la forma telescópica, porque la fórmula telescópica decía que tenía que tener esta forma. Esta es la forma telescópica. Entonces, acá no cumplimos porque acá tenemos un n medios y acá tenemos un n menos 1. No cumplimos, no podemos ocupar telescópica. Así que podemos ocupar sustitución forward nomás. A ver, creo que acá, de hecho, la forma más óptima es hacer la sustitución backward, ¿ya? Así que vamos a intentarlo. Voy a borrar el código para centrarme solamente en la ecuación. Y como esto es orden 1, voy a asumir de hecho que es exactamente 1. Para facilidad de cálculo. Recordemos que cuando estamos hablando de constante, la constante no entra en ecuación. Tenemos que T de n es 1 más T de n medios. Pero T de n medios es 1 más T de n cuartos. Y esto es 1 más 1 más 1 más T de n octavos, hasta que
hasta que llegamos 1 más 1 más 1, etcétera, hasta t de 1. ¿Cuántas veces lo hice? Las veces que dividí por 2. Y las veces que dividí por 2 es ¿cuántas veces debió dividir por 2 para obtener el número? Eso se llama logaritmo. Logaritmo en base 2 de n. Entonces esto es simplemente logaritmo en base 2 de n más el tiempo que se muere en 1, pero esto como es una constante, entonces esto no es nada más, eso implica que t de n es θ de logaritmo en base 2 de n. El mismo resultado que obtuvimos cuando hicimos el análisis secuencial de la búsqueda binaria. Entonces, la telescópica no reemplaza a la sustitución forward y backward, porque hay casos que no los podemos aplicar ocupando la telescópica. Pero insisto, la sustitución forward y backward sirve cuando tenemos cosas muy simples. Cuando tenemos cosas complejas, hay que ocupar otros métodos. Y en particular, vamos a ver ejemplos más complejos la semana siguiente, porque el viernes lo que vamos a hacer va a ser practicar. Así que vamos a hacer un par de ejercicios, ojalá entre todos. Así que los que vengan el viernes en la mañana, por favor, necesito que participen. Yo voy a hacer una pregunta y entre ustedes van a decirme qué tengo que escribir o pueden escribir ustedes mismos en la pizarra, porque esta pizarra es interactiva. Así que sí, la próxima semana vamos a ver métodos más complejos. Dígame, don Naxon. Se pronuncia así, ¿cierto? Lo que pasa es que el viernes tengo médico. No se preocupe, la clase siempre queda grabada y se sube a la plataforma. Así que siempre hay guías de ejercicios, en todo caso, en la plataforma también, en Moodle. Así que también puede practicar por esa parte. Y todo queda grabado. Así que no se preocupe por este viernes, va a quedar grabado. Así que hemos terminado la clase de hoy. Les pido encarecidamente que pongan presente. De hecho, usted, Ismael, puso presente. Ponga su apellido, por favor, para que me sea más fácil. Si es tan amable. Porque cuando paso lista busco por apellido, porque si no me demoro un siglo. Así que sí. Y eso es todo por hoy. Eso es todo por esta semana, de hecho, en términos de materia. El viernes vamos a practicar respecto a estos métodos y el próximo martes vamos a ver nuevos métodos. Recurrencia por uniforme, se llama recurrencia homólogas uniforme, creo que se llama. Vamos a ver el método de sustitución de variable o cambio de variable. Y finalmente el teorema maestro. Y ahí ya podemos Profe, pasar a diseñar, ¿sí? consulta, para reforzar los contenidos, usted tiene una guía en Moodle, ¿cierto? Hay un par de guías ahí de ejercicio, pero para repasar los contenidos, tiene los videos en YouTube, las cápsulas, que son más cortitas que la clase, y además vamos este viernes a hacer algunos ejercicios en clase. Ok, gracias. ¿Ya? Vale. Ya, creo que ya nos queda tiempo, con suerte quedan 20 segundos, así que ya se puede ir retirando. Yo me quedo hasta el final, por si las moscas. Chao, profe. Chao, chao, que esté muy bien.